Bien, ahora dentro del cuestionario también tenemos preguntas abiertas que no se va a delimitar a alternativas de respuesta, es decir, no le vamos a dar la opción a la persona. Aquí solamente lanzamos la pregunta. Por ejemplo, podemos preguntar, ¿por qué asiste usted a terapia o a psicoterapia? Si tenemos una muestra de 15 o 20 personas, las respuestas van a ser muy variadas. Unas personas van a decir que asisten a psicoterapia pues nada más porque quieren expresar sus emociones, otros van a decir que porque tienen problemas psicológicos, otros van a decir que están obligados por parte de una institución médica, en fin, la respuesta a una misma pregunta puede ser variada dependiendo del tipo de persona a la que estamos entrevistando. Ahora, tanto las preguntas abiertas como cerradas tienen ventajas y desventajas. En el caso de las preguntas cerradas, las ventajas que se tienen es que son más fáciles de analizar y de codificar, porque solamente vamos a las alternativas que estamos planteando, que puede ser 1, 2, 3, A, B o C. En ese sentido podemos hacer un análisis mucho más rápido. Otra parte positiva que tiene este tipo de preguntas es que solamente la persona va a seleccionar la respuesta que cree que es la correcta. Es decir, en el primer ejemplo, si toma refresco y las alternativas son sí o no, solamente va a tomar una de esas dos alternativas y por lo tanto es mucho más fácil analizarla y codificarla. Una desventaja que tiene este tipo de preguntas es que se limita la respuesta. Es decir, cuando cerramos a la persona y le decimos toma refresco sí o no, igual él quiere decirnos otras posibles respuestas, pero no se le permite porque el mismo instrumento le está señalando que tiene que tomar una nada más. O es sí o es no, independientemente de lo que él quiera aportar a dicho cuestionamiento. Acerca de las preguntas abiertas. Lo positivo de las preguntas abiertas, primero, es que la información que nos puede dar el entrevistado es mucho más amplia, nos da mucho más elementos para poder analizar. Por ejemplo, a la pregunta, ¿por qué asiste usted a psicoterapia? No tiene la persona un límite para poder contestar, ni tiene alternativas para poder contestar, y entonces la persona tiene la posibilidad de poder contestar todo lo referente a dicho cuestionamiento. Sin embargo, también tiene una desventaja este tipo de preguntas, ya que son difíciles de codificar, clasificar y analizar. ¿Por qué son difíciles? Por lo mismo que estábamos comentando hace rato, que ante la misma pregunta de ¿por qué asiste usted a psicoterapia? Si tenemos una muestra de 15 o de 20, es normal y hasta cierto punto se entiende que podamos tener por lo menos 15 o 20 respuestas totalmente diferentes, o tal vez 5 o 6 son similares, pero al final de cuentas estas diferencias que se van marcando en las respuestas es lo que va a ser más difícil codificar y analizar las respuestas a dicho cuestionamiento. Bien, seguimos. Las preguntas pueden ir precodificadas o no. En el caso de las preguntas cerradas, sí se pueden ir ya de una vez precodificada o codificada, según la necesidad. En este sentido, seguimos con el mismo ejemplo de la pregunta cerrada. Si toma usted refresco, sí o no, aún no existe la codificación. Y entonces la codificación que podemos hacer para que sea más fácil analizarlo sería la siguiente. Sí sería 1 y no sería 2. De tal manera que al momento de hacer el análisis estadístico solamente iríamos punteando 1 o 2 dependiendo de la respuesta que hayan dado. En ese sentido es mucho más fácil realizar el análisis. En las preguntas abiertas, si se puede precodificar o codificar la respuesta, sí se puede hacer, aunque es mucho más tardado. Por ejemplo, tenemos la misma pregunta de por qué asiste usted a psicoterapia, tenemos una muestra de 20 personas, vamos a analizar las 20 respuestas que dieron las personas y vamos a empezar a armar categorías, las respuestas que más se van repitiendo acerca de la misma pregunta. Si tenemos, por ejemplo, que la persona va a psicoterapia porque tiene problemas emocionales y de ahí determinamos que 10 personas contestaron lo mismo, esa podría ser nuestra primera categoría, por problemas emocionales. Y así vamos seleccionando de tal manera que le vamos asignando un número o un símbolo, de tal manera que al terminar este análisis de las preguntas abiertas podríamos tener
ya las categorías para poder codificarlas y después analizarlas para tener una respuesta certera a ese mismo cuestionamiento. ¿Qué características deben tener las preguntas de nuestro cuestionario? Bueno, primero deben ser claras, precisas y comprensibles, es decir, que no tenga ambigüedades. ¿Qué sería una ambigüedad? Por ejemplo, que le preguntemos a la persona si es malo tomar refresco. Cuando lo malo realmente es muy ambiguo, no nos dice nada. Lo correcto sería preguntar, ¿considera usted que el refresco es dañino para la salud? ¿Sí o no? Es más directa y más clara la pregunta. ¿Qué otra característica deben tener las preguntas? Que sean lo más breve posible para que la persona también no se aburra al momento de estar realizando el cuestionario. El vocabulario que debemos de manejar debe ser claro y simple. Por ejemplo, si vamos a realizar un cuestionario a padres de familia acerca del comportamiento de sus hijos, tanto en el hogar como en la escuela, no les vamos a preguntar términos psicológicos que son difíciles de comprender y que solamente los especialistas del área van a llegar a comprender en un momento dado. Por ejemplo, si le preguntamos a la mamá si su hijo sufre de enuresis, lo más probable es que se quede pensando que es enuresis. Muy diferente a que le preguntemos si su hijo aún se orina en la cama. Es más fácil que nos conteste esa pregunta porque el vocabulario es más fácil, es más directo y es más comprensible para la persona. Otra característica: no deben hacerse preguntas racistas o sexistas o que puedan herir la sensibilidad de las personas, ya que cada persona tiene diferentes formas de ser, diferentes creencias, diferentes preferencias sexuales, y en un momento dado, ante una pregunta, la persona puede sentirse aludida o agredida. Bien, continuamos. ¿Qué es lo que va a conformar nuestro cuestionario? Bueno, tenemos diversos elementos. El primero va a ser la portada de nuestro cuestionario. La portada va a contener el nombre del cuestionario y el logotipo de la institución que lo está emitiendo y el por qué se va a realizar. Dentro de la introducción lleva diferentes elementos. Primero va a ser el propósito general del cuestionario, la motivación para el sujeto, del por qué se le escogió, por qué a él solamente se le está aplicando o por qué al grupo se le está aplicando. Debe llevar también el tiempo aproximado de respuesta. Debe de llevar una pequeña introducción de la persona que lo va a aplicar y asimismo las instrucciones deben ser claras y sencillas. En la mayoría de las entrevistas, estas instrucciones, tanto la instrucción, el saludo, generalmente no va escrito, sino que el entrevistador lo debe dar a conocer de manera verbal y es como la etapa inicial al momento de iniciar la entrevista. Bien, los cuestionarios pueden aplicarse de dos maneras básicamente. Primero, el autoadministrado y el segundo a través de entrevistas. Vamos a analizar primero la parte de que se aplique de manera autodeterminada. De manera autodeterminada, el cuestionario se puede aplicar de forma individual, grupal o por envío. ¿Por qué se le llama autodeterminado? Porque solamente se le va a entregar a la persona el cuestionario, la persona tendrá que leer las preguntas y llevar a cabo las respuestas, es decir, el entrevistador no se va a meter para nada en esa situación. De manera individual, podemos tomar a la persona, entregarle el cuestionario y que ella realice la entrevista o el cuestionario. En el caso de la manera grupal, llegamos a un salón o llegamos con un grupo de personas, les hacemos entrega del cuestionario y ellos procederán a realizarlo. Y a través de por envío, que es otra forma también de aplicar un cuestionario autodeterminado, puede ser a través del correo tradicional, a través de un correo por internet, a través de una página web o a través de un blog. La persona puede acceder al cuestionario, leer las preguntas y ahí mismo realizar la respuesta. Otra forma de realizar los cuestionarios es a través de la entrevista personal. La primera forma es la entrevista cara a cara, donde la persona, tanto el entrevistador como el entrevistado, interactúan y de manera verbal se le da a conocer las instrucciones y así también el entrevistado podrá sacar todas las dudas que tenga acerca del cuestionario. Y por último tenemos la entrevista telefónica. La entrevista telefónica es muy ocupada, sobre todo cuando queremos abarcar poblaciones grandes o cuando queremos saber la opinión de personas que se encuentran en una distancia lejana. También puede ser útil
cuando queremos entrevistar a personas que viven en barrios peligrosos y que de alguna manera que el entrevistador vaya, pues significa exponerlo en peligro o ponerlo en una situación de riesgo, es preferible la entrevista telefónica. La entrevista telefónica se ocupa muy comúnmente por los partidos políticos o por las agencias de publicidad para conocer la preferencia de un producto, los bancos también para dar a conocer la opinión o para conocer la opinión que tienen las personas acerca de los servicios que realizan, o también para conocer la preferencia de un candidato en particular. La entrevista telefónica se puede hacer a través de distintos lugares, como puede ser la oficina, puede ser el hogar, puede ser a través del teléfono celular. Una desventaja que puede tener este tipo de entrevista a través de vía telefónica es que la persona pues, no acceda a contestarlo o cuelgue simplemente porque no hay una interacción cara a cara. Muy bien. Ahora vamos a abordar un poco los instrumentos que tenemos en el método de investigación cualitativo. Como vimos anteriormente, solamente hablamos del instrumento de la entrevista para recoger, del cuestionario, perdón, para recoger información en los datos cuantitativos. Lo que dijimos de los datos cuantitativos es que al final de cuentas los tenemos que analizar y se analizan de manera estadística. Todos los instrumentos que utilizamos en ese tipo de investigación es para medir variables. Ahora, en la investigación cualitativa, los diferentes instrumentos que utilizamos son para la recogida de datos, para llegar después a analizarlos y generar el conocimiento, que ese es el fin último de la investigación. Investigamos para generar nuevos conocimientos o para resolver problemas. Dentro de los instrumentos que tenemos para la recogida de datos en una investigación cualitativa, tenemos diferentes instrumentos que no son estandarizados y que hacen uso de múltiples fuentes de datos. Las fuentes de datos que podemos tener son a través de las entrevistas, observaciones directas, documentos, materiales audiovisuales, entre otros. Primeramente vamos a hablar de la observación. La observación como instrumento para recoger datos o para obtener información no implica solamente el sentido de la vista. La observación implica todos los sentidos. Por ejemplo, cuando se tiene una entrevista por primera vez con un paciente en el área de psicología, aparte de que estamos observando a la persona, a través de los diferentes sentidos nosotros vamos a determinar cómo viene la persona. Por ejemplo, en el saludo, a veces la persona trae las manos sudando. Eso implica que la persona pues tiene ansiedad ante la primera entrevista. Podemos analizar el aliño también, podremos escuchar el tono de voz y ahí podemos ir ya analizando el aspecto de la persona, o ya nos está dando información acerca de su personalidad. Entonces no solamente se va a ocupar la vista como único sentido, sino ocupamos todos los sentidos para hacer una observación mucho más completa. ¿Qué perseguimos a través de la observación? Primero vamos a explorar los ambientes, los contextos. También a través de la observación vamos a poder describir comunidades, comprender los procesos y circunstancias de un determinado colectivo o de un evento. También a través de la observación empezamos o podemos empezar a identificar problemas tal vez que a primera vista pues no son palpables, pero a través de una observación minuciosa nos podemos dar cuenta si en un contexto determinado existen o no problemas. Y además, el observador debe tener papeles fundamentales dentro de este mismo instrumento. Los papeles que va a jugar el observador pueden ser distintos. El primer papel que puede jugar el observador es la no participación. En la no participación, el observador va a hacer uso de documentos o fuentes digitales, como puede ser un video, como puede ser una revista, donde no está participando de manera activa el observador, sino solamente está recopilando información. También tenemos un tipo de participación que es la participación pasiva, donde el observador puede estar en el contexto donde se desarrolla el fenómeno, pero permanecer pasivo sin intervenir de ninguna manera.
De ahí tenemos la participación activa y completa, que es la mejor, donde el observador participa de manera directa dentro del evento. Es decir, una persona que quiere saber el tipo de vida de una comunidad y realmente quiere obtener datos precisos y fidedignos, se recomienda que tenga una participación completa, que realmente se introduzca dentro de la comunidad para saber cómo piensa, cómo vive, la cosmovisión de las personas, y a eso le vamos a llamar observación participativa y completa. Ahora tenemos las entrevistas. Las entrevistas dentro de la investigación cualitativa tienen una característica muy peculiar porque son entrevistas que se consideran íntimas, flexibles y abiertas, y no hay una estructura tan rígida al momento de entrevistar, sino más bien se hace dentro de un ambiente de cordialidad y de respeto. Vamos a tener tres tipos de entrevistas: la estructurada, semiestructurada y abierta. En la entrevista estructurada vamos a tener una guía de preguntas específicas y no nos vamos a salir de esa guía que ya se estableció con anterioridad. En la guía de entrevista semiestructurada vamos a contar con preguntas o tópicos que van a dirigir la entrevista, pero el entrevistador tiene la posibilidad de ir introduciendo preguntas que en un momento dado no estaban contempladas. Y en la entrevista abierta se habla de una guía general del contenido, donde el entrevistador tiene toda la flexibilidad para ir proponiendo preguntas. En ese sentido, la entrevista debe desarrollarse en ciertos marcos. Primero, la entrevista debe tener un carácter amistoso. Nunca se le debe de estar señalando al entrevistado, ni establecer juicios acerca de su comportamiento, de sus opiniones. También la comunicación que se tenga con el entrevistado pues debe ser acorde también al nivel de comunicación que maneja la persona. Y otra característica muy importante dentro de la entrevista cualitativa es que el inicio y el fin de la entrevista no está claramente marcado, ya que la persona tiene toda la posibilidad de irse expandiendo en sus respuestas. En ese sentido, tiene toda la libertad para poder contestar los diferentes cuestionamientos. De ahí tenemos unas recomendaciones que se deben seguir al momento de realizar la entrevista. La primera recomendación: considerar que el experto en el tema no es el entrevistador, sino el entrevistado. Por ejemplo, si queremos conocer la forma de curación en las comunidades, como se ha llamado la medicina antropológica, quien tiene el conocimiento son las personas que habitan dentro de la comunidad. Por lo tanto, ellos van a ser los expertos en el tema y por lo tanto debemos tratarlos con sumo respeto, ya que ellos son los que manejan la información. También otra recomendación es que la persona se conduzca con naturalidad y que sea espontáneo en sus respuestas, que no esté condicionado para contestar lo que se le está pidiendo. También debemos generar empatía, o lo que también llamamos en psicología rapport. La empatía es ponerse en los zapatos del otro, que realmente comprendamos y sintamos lo que la persona nos está comentando y que la persona también sienta que nosotros estamos siendo empáticos con su situación, y fundamentalmente no emitir juicios de valor o prejuicios que puedan llegar a afectar a la persona. Si la persona manifiesta una creencia acerca de una religión o de una secta, no debe de generar en nosotros ningún sentimiento, ninguna emoción, porque eso va a condicionar la forma de reacción de la persona. Por último, tenemos el último instrumento que podemos utilizar dentro de las investigaciones cualitativas, que es llamado el grupo de enfoque. El grupo de enfoque son entrevistas grupales con grupos pequeños de 3 a 10 personas, en donde realmente la conversación va a girar en torno a los temas que se van proponiendo en ese momento. ¿Cuál va a ser nuestra unidad de análisis dentro de los grupos de enfoque? Nuestra unidad de análisis va a ser el grupo mismo. Lo que queremos saber es cómo el grupo interactúa entre sí y cómo van construyendo significados acerca de los diferentes tópicos que se le van proponiendo. De ahí tenemos los pasos para las sesiones de grupo. El primer paso es determinar un entorno adecuado donde vamos a llevar las sesiones de grupo.
Se define el tipo tentativo de personas, los perfiles, hacia qué tipos de personas vamos a considerar dependiendo de los tópicos que queramos abordar. También se va a tener que iniciar la sesión, posteriormente se lleva a cabo la sesión, se tendrá que elaborar un reporte de la sesión, donde el reporte tendrá que llevar los datos de los participantes, fecha y duración de la sesión, información y desarrollo de la sesión y por último las observaciones del conductor. Entonces, a manera de resumen, tenemos dos tipos de investigaciones, cuantitativas y cualitativas. Los instrumentos que utilizamos en la cuantitativa es para medir variables y hablamos básicamente del cuestionario. En la investigación cualitativa estamos hablando de los diferentes instrumentos que nos sirven para recoger datos, analizarlos y después generar el conocimiento. Y abordamos tres instrumentos dentro de este tipo de investigación cualitativa que va a ser o que fue el cuestionario, la entrevista y los grupos de enfoque. A continuación vamos a dar un ejemplo de una entrevista semiestructurada dentro de la investigación cualitativa. Ahora vamos a dar un ejemplo de una entrevista semiestructurada dentro de la investigación cualitativa y para esto pues bueno, pedimos a la licenciada Marisa que nos apoye en este ejemplo, además de que ya tenemos el permiso correspondiente para grabar dicha entrevista, por lo tanto no voy a estar recabando las respuestas que ella me dé toda vez que van a quedar registradas dentro del video. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a platicar acerca de unos tópicos que es referente a la nueva ley que se aprobó en Oaxaca, que es a favor del aborto. Entonces le voy a hacer unas preguntas y quiero que usted me las conteste de la manera más sincera posible. Okay. Informo, la fecha es 17 de octubre del 2019, la hora son las 18 horas con 20 minutos. Estamos en la ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, y estamos en las oficinas del sindicato. Bien, mi nombre es Eliazar Luis Salinas, soy psicólogo de profesión y voy a pedirle a la licenciada que se presente a la cámara. Mi nombre es Diana Maritza Ángeles Figueroa, tengo 30 años y soy licenciada en educación. Bien, gracias. El motivo de la entrevista es para conocer la impresión que se tiene de parte de las mujeres, en este caso de la licenciada, acerca de la aprobación de la nueva ley del aborto que se genera en Oaxaca, pero además conocer la impresión que se pueda tener acerca de las consecuencias psicológicas, si se tomaron en cuenta o no al momento de aprobar dicha ley. Bien, la primera pregunta que le vamos a hacer, licenciada, es ¿qué opinión tiene usted acerca del aborto? Bueno, pues para mí el aborto es una decisión muy personal que toma cada mujer y que hay que respetarse. Bien, la siguiente pregunta, ¿qué opinión tiene usted acerca de la nueva ley que se aprobó en Oaxaca del aborto, a favor del aborto? Bueno, pues mi opinión en cuanto a esta ley es que de cierta manera ya era necesaria, puesto que sabemos que el aborto, esté o no legalizado, se lleva a cabo y las consecuencias de no estar legalizado pues es que incurre en mortalidad en caso de las mujeres que lo practican de manera ilegal, tal vez en establecimientos clandestinos. Muy bien. La siguiente pregunta, licenciada, ¿qué consecuencias considera usted que se puede tener a nivel psicológico en las mujeres que abortan por primera vez? Bueno, las consecuencias pueden ser variadas porque no todas las mujeres experimentan de la misma forma el aborto. Todo depende del entorno en el que se desarrollen o en el entorno en el que fueron formadas. Su entorno personal, familiar, cultural, ideológico, religioso. Entonces, hay algunas mujeres que al tomar la decisión de abortar, lo hacen de una manera convencidas, seguras, y yo considero que esas personas no tienen consecuencias
psicológicas negativas. No así en el caso de la mayoría de las mujeres, que probablemente estamos en una sociedad en donde tal vez era ilegal y se veía como una práctica mala, y esas mujeres que que tomaron sus decisiones en un entorno no favorable, probablemente sí tienen consecuencias psicológicas como culpa, tristeza, porque tal vez su familia no lo apoya, por sus creencias religiosas que tal vez van en contra de. Bien. Otra pregunta, licenciada. ¿Cree usted que los legisladores al momento de aprobar dicha ley tomaron en cuenta las consecuencias tanto positivas como negativas en el ámbito psicológico pueda tener para las mujeres? Bueno, ahí en cuanto a si tomaron en cuenta las consecuencias psicológicas, probablemente sí, porque el no estar haciendo una actividad legal de cierta manera te hace sentir rechazada o enfrentar sentimientos de culpa, y pues yo creo que sí tomaron en cuenta esas situaciones. Por último, licenciada, ¿está usted a favor o en contra del aborto? Estoy a favor, pero también, bueno, yo considero que hay ciertas cosas que estoy también en contra. Entonces, siento igual que no todas las cosas en en nuestro contexto son o blancas o negras, sino que también existen los colores grises. Y yo digo que depende de la formación de las personas, y de mi formación, pues de cierta manera sí estoy a favor, pero también hay unas cosas que no. Bien, eso es todo por ahora, licenciada. Muchas gracias por la entrevista y eso sería todo, amigos.